Buenos días. En esta nueva sesión de Aprendiendo el Derecho, de Introducción al Derecho, queremos plantear hoy y reforzar la idea que ya hemos difundido respecto a las fuentes del derecho. Es uno de los elementos interesantes e importantes que nosotros el día de ayer lo hemos discutido como elementos interesantes que nos permiten a nosotros hacer un enfoque mucho más apropiado frente a las expectativas que tenemos nosotros respecto a ellas, ¿no? Entonces, hemos dicho que las fuentes del derecho tienen trascendencia. ¿Cuándo surgen las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho surgen aún todavía a través de Savigny. Savigny es uno de los grandes gestores, uno de los grandes juristas que no debemos olvidar respecto a las fuentes del derecho. Él nos brinda esta gran expectativa que viene a ser las fuentes del derecho. Entonces, es Savigny que nos da este planteamiento de las fuentes. Y es que Savigny nos plantea toda esta evolución. Savigny tenía un contrario que lo refutaba, que le decía, no son fuentes, es una fuente, simplemente, pero no varias fuentes. ¿Quién era su contrario? Jeri. Esta es la dialéctica, ¿no? La dialéctica entre juristas bajo este planteamiento. Pero sin embargo, Jeri fue un maravilloso jurista que nos ha dado este horizonte grande e importante dentro del siglo XIX, que nos abre y da luces respecto a las fuentes del derecho. Ahí tenemos la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho. Entonces, esta magnificidad de criterios nos brinda el gran jurista Jeri, que es el patriarca dentro de la evolución de las fuentes del derecho. Pero estas fuentes del derecho que nosotros, como abogados, ustedes como estudiantes, que siempre requieren tener presente las fuentes del derecho, es de vital importancia para nuestro quehacer diario. Entonces, las fuentes del derecho plantea Jeri, que ahí tenemos la ley, la costumbre, la jurisprudencia. Sin embargo, esto va a través del tiempo evolucionando, ¿no? Un gran discípulo de Jeri es Puchta. Este filósofo, que fue su gran discípulo, es uno también de los pioneros más adelante de la teoría positivista, que luego Kelsen lo va a materializar y se va a conocer como el positivismo de Kelsen, que también igualmente ya lo referimos. Tenemos el naturalismo, por un lado, y luego el positivismo. Pero el positivismo de Kelsen no es propiamente de Kelsen, ya había 200 años antes una evolución del mismo a través de uno de los filósofos asistentes de Jeri, ¿no? Que era Puchta. Entonces, este gran filósofo más adelante hace toda una evolución que nos permite a nosotros ya darle luces para que Kelsen sea en verdad quien asienta básicamente lo que viene a ser el positivismo, el derecho positivo, la ley. ¿Cuál es el objeto de la norma para Kelsen? La ley. Y nada más que la ley. Lex dura, lex ex. Por eso que es tan interesante e importante tener presente igualmente a Kelsen. Entonces, estas fuentes del derecho nos ilustran a nosotros muchísimo, ¿no? Porque estas épocas que tenemos nosotros tuvo una gran trascendencia a través de la historia. Entonces, las fuentes del derecho, tal como nosotros lo mencionamos, ¿cuántos son? La ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Pero en esta posición, Jeri tiene una primera conceptuación, que esta tiene un orden de categoría, tal como lo plantea más adelante Kelsen en su pirámide, ¿no? Eso posteriormente lo vamos a ver, la pirámide kelseniana. Y esta pirámide kelseniana refleja toda la estructura normativa. Entonces, esta estructura normativa, de manera categórica, independiente, que viene a ser la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales, no es que, como dice Jeri, se plantee de manera categórica e independiente, no, sino que hoy, en los últimos tiempos, los filósofos contemporáneos ya tienen otra nueva visión, que esta es competitiva. Puedo usar la ley, puedo usar la costumbre, puedo usar la jurisprudencia, la doctrina, los principios, es competitiva, o sea, no necesariamente tengo que ser
como Kelsen, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la norma? La ley, y solamente la ley. No, sino ya hay una evolución dentro de los juristas contemporáneos que plantean que esto debe ser competitivo. ¿Eso qué quiere decir? Usa la ley, usa la costumbre, puede usar la jurisprudencia, puede usar la doctrina, puede usar los principios generales del derecho, ¿no? Entonces esto es muy importante e interesante. Ayer vimos un tanto de la historia del derecho y recordemos el Corpus Juris Civilis, que es la fuente básica de toda la compilación del derecho hecho por Justiniano 400 años antes de Cristo, pero que más adelante nos da luces sobre la evolución, la transformación que tuvo el Corpus Juris Civilis y que a consecuencia de prácticamente la desintegración del Imperio Romano y de sus expectativas y las reformas que hubo, y tanto a Roma de Oriente como de Occidente, y su desaparición. Entonces ya más adelante tenemos el gran reto entre alta y baja y media, como dijimos, el Corpus Juris Canonici. Entonces este Corpus Juris Canonici es el elemento básico y consustancial que nos brinda a nosotros todas estas luces para hacer la evolución del derecho. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la ley. La ley en el marco de la manifestación de la voluntad soberana a través del órgano legalmente facultado y el procedimiento legalmente establecido. Esta es una definición interesante. Pero esta definición de Jhering, que más adelante ya sufre algunas transformaciones, debe hacernos pensar de que es una evolución que surge aún desde el Corpus Juris Canonici, ¿no? Y para ello también existe algunas inconveniencias dentro de esta aplicabilidad. No olvidemos algo tan interesante dentro del derecho canónico, se llama el Jus Vetus. ¿Qué es el Jus Vetus? El Jus Vetus viene a ser precisamente utilizar normas ya derogadas para un bien común. Eso se usaba en la colonia anteriormente. O sea, este nuevo planteamiento que dice las nuevas corrientes de los juristas contemporáneos, es más, el planteamiento de Andrés Bello. ¿Quién fue Andrés Bello? Ayer lo recalcamos. Andrés Bello es el gran compilador y prácticamente autor, ¿no?, del Código Civil chileno, del Código Civil venezolano, del Código Civil salvadoreño, del Código Civil colombiano. Son más de 5 códigos que prácticamente es el autor de los mismos. Entonces, Andrés Bello es una gran figura dentro del derecho, dentro de la compilación, a partir del derecho ya de las nuevas tendencias en la era de la codificación, es decir, desde el Código Civil de Napoleón, el Código Civil francés de 1804. Entonces, mire cómo evoluciona a través del tiempo esta gran figura del derecho. Entonces, Andrés Bello tiene un planteamiento acerca de lo que yo manifestaba del Jus Vetus. ¿Qué decía Andrés Bello? Andrés Bello decía, la ley se deroga por otra ley. Un principio general del derecho, por ejemplo. ¿Es cierto? Todos le van a decir, si usted pregunta a su profesor de derecho, de cualquiera de las especialidades de derecho civil, y las de derecho constitucional y penal, y en todas las ramas del derecho, tenga bien preguntarle y dígale, ¿es cierto que dentro de los principios generales está la ley se deroga solo por